Bueno, muy buenas noches para todos. Pastor Francisco, buenas noches. Buenas noches para toda la iglesia. El Centro Cristiano de Alabanza al Shaddai, buenas noches para usted que sigue nuestras transmisiones a través de nuestras redes sociales en Colombia y en cualquier parte del mundo. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí, gracias por cumplir esta cita maravillosa. Esta noche en nuestra serie de escatología vamos a tener nuestra cuarta conferencia, ya estamos avanzando. Son varias conferencias, no podríamos decir cuántas son, pero sí son varias conferencias en donde vamos a dejar clarificado todo el asunto de las profecías, sobre todo las que tienen que ver con Daniel y el Apocalipsis, y lo que nuestro Señor Jesucristo habló y otros pasajes de la Biblia. El 30% de la Biblia, como hemos estudiado hasta ahora, son profecías. Así que vamos a meternos en esta aventura apasionante. Esta noche usted agárrese bien de su sillón porque vamos a aprender algo maravilloso. Vamos a desglosar el sueño del profeta Daniel, que está descrito ahí en el capítulo 7 de su libro, y usted y yo nos vamos a gozar de una manera espectacular. Atento. Antes de entrar en materia, quisiera decir lo siguiente. Esto que yo estoy hablando en estas conferencias, en esta serie de escatología online, no me lo he inventado yo. Esto es una investigación que hemos hecho durante más de 25 años, estudiando la Biblia, escudriñando la Biblia, yendo a la historia, yendo a la arqueología y a otras cosas que nos ayudan a comprender todo este asunto de las profecías de la Biblia. Muchas de ellas ya se han cumplido, otras se están cumpliendo, algunas faltan por cumplir. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no va a venir mañana. El mundo no se va a acabar por estos tiempos. Todavía hay señales que tienen que cumplirse para que nuestro Señor Jesucristo pueda venir a la tierra por segunda vez. Hay cosas que están estipuladas en la Biblia que tienen que ocurrir antes que nuestro Señor venga. Y usted durante toda esta serie las va a ver conmigo, las va a ver con nosotros. Así que póngase cómodo y vamos a estudiar esta noche el sueño de un profeta. El sueño de un profeta que está, como ya les dije, en Daniel capítulo 7. En estos primeros estudios que hemos hecho, en estas primeras conferencias que he dictado, lo que estoy colocando son unas bases. Unas bases. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué no hemos avanzado? ¿Por qué no hemos visto las pestes? ¿Por qué no hemos visto las bestias? ¿Por qué no hemos visto los monstruos? ¿Por qué no hemos visto Apocalipsis? Bueno, porque hay que colocar una base antes. Si no colocamos una base, como todo perito arquitecto dice la Biblia, pues lo que edifiquemos hacia adelante no nos va a servir mucho. Usted tiene que conocer bien los fundamentos. La Biblia, que es su propio intérprete, nos enseña cómo debemos estudiarla. Y eso es lo que me propongo o nos estamos proponiendo durante esta serie. ¿Cómo saber, empezando, si una profecía es de Dios? Bueno, primero porque habla de Cristo y tiene que ver con los propósitos del Señor Jesucristo. Vamos a empezar con Apocalipsis, capítulo 9, versículo 10, que dice de la siguiente manera. Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que el centro, el alma, lo más importante de la escatología, de las profecías escatológicas, es nuestro Señor Jesucristo. Todas las profecías escatológicas tienen que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Si una profecía no habla del Señor Jesucristo, no se puede considerar como escatológica. Es el centro del meollo de la situación escatológica, es el Señor Jesucristo. Segunda pregunta, ¿quién da las profecías? En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en los versículos 20 y 21, dice de la siguiente manera. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal.
versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Así que las profecías son inspiración de Dios a través de su Espíritu Santo para hombres que las transmiten a los otros hombres. Eso quiero que quede bien claro porque lo que vamos a ver tiene mucho que ver y no nos podemos confundir con que las profecías de dónde vienen y para dónde van. Para dónde vienen y para dónde van. Bien, vamos a entrar en materia. Daniel capítulo 7. Vamos a estudiar el sueño de Daniel, que es paralelo al sueño de Nabucodonosor de Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que Daniel le interpreta. En Daniel capítulo 7, el profeta Daniel tiene un sueño que Dios mismo le interpreta. Así que vamos a leer esta maravillosa y espectacular profecía. Dice así, capítulo 7, versículo 1, libro de Daniel. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de lo más importante del sueño. Dice la Biblia que Daniel lo relató. Ya, como se puede ver aquí en el versículo, Nabucodonosor había muerto. Ahora quien gobernaba Babilonia era su nieto Belsasar. Y la pregunta es, ¿por qué estudiamos este sueño de Daniel? ¿Por qué? Porque esta profecía, como ya les dije, tiene mucho que ver en paralelo con la que tuvo Nabucodonosor, que ya vimos en el capítulo pasado. Así que por eso estudiamos a Daniel en el capítulo 7. Es paralelo. Lo que pasa es que Daniel nos aclara lo que Nabucodonosor soñó. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor soñó con una gran estatua dividida en 4 partes. Y vimos que esa estatua y ese sueño tenía que ver con los próximos 4 imperios que gobernarían el mundo por 1600 años. En esta oportunidad, en el capítulo 7, Daniel lo que hace es interpretar cada uno de esos imperios, cómo gobernarían y qué sería lo que les demandaría esa dominación a nivel mundial. Versículo 2, Daniel capítulo 7. Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Los 4 vientos, cuando Daniel habla, acuérdense que estamos hablando en términos escatológicos y en términos proféticos, pero la Biblia habla en términos figurados. Esas figuras bíblicas nosotros tenemos que saber interpretarlas. No se les olvide que la Biblia es su propio intérprete. Los 4 vientos representan las 4 partes en que está dividido el globo terráqueo. Y cuando dice que agitaban el mar, se refiere a convulsiones, a guerras. En esa época el mundo estaba metido en guerra, como hoy en día. Pero había mucha más guerra en esa época. ¿Qué es lo primero que vemos allí? Figuras. ¿Cuáles son las figuras? Los 4 vientos. Combatían en el gran mar. ¿De dónde salían las bestias que vio Nabucodonosor? Del mar. Salían del mar. Cuando se usa este tipo de lenguaje, nosotros tenemos que buscar en la propia Biblia cómo se interpreta. ¿Cómo se interpreta? Sigamos. ¿Cómo se interpreta? Jeremías capítulo 49, versículo 36 dice: y traeré sobre Elán los 4 vientos desde los 4 extremos del cielo, y a todos estos vientos los esparciré. No habrá nación a donde no vayan los expulsados de Elán. Aquí nos está dando ya alguna claridad sobre lo que son las figuras. Los vientos, cuando están en conmoción, como ya se los dije, significan guerra entre las naciones. La civilización, según estudios que se han hecho, estaba enclavado en Mesopotamia. Ahí se dice que nació la civilización humana. Eso, Mesopotamia, es parte de Babilonia, lo que actualmente es el Irak moderno. Allí estaba plantado el Edén entre los ríos Tigris y Éufrates. Lo podemos ver en la Biblia y lo podemos ver en la historia. ¿Qué representa el mar?
El mar representa muchedumbres, gente, pueblos y lengua. Así que lo que tenemos que entender aquí es que los 4 reyes o 4 reinos o 4 imperios salían dentro de la muchedumbre. Eso está claro, ya lo hemos aclarado. Seguimos, vamos a ver qué significa realmente el mar. Apocalipsis 17:15 dice, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera, todo esto lo vamos a ver más adelante, la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lengua. Así que, ¿qué representan los vientos? Guerras. ¿Qué representa el mar? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí tenemos ya en parte solucionado el rompecabezas. Ahora nos queda ver qué significan los animales, porque Daniel soñó con animales y eso es lo que vamos a ver. Daniel capítulo 7, versículo 3, dice, y 4 bestias enormes, diferentes, unas de otras, subían del mar. Estas 4 bestias representan los 4 imperios con los que Nabucodonosor había soñado allá en el capítulo 2. Ya vimos que quienes se trató aquí no es la estatua, aquí no estamos viendo la estatua, aquí estamos viendo ya animales, bestias. Y esas bestias Daniel nos las va a interpretar qué significan. Lo que Daniel está haciendo aquí en el capítulo 7 es darle significado a la estatua de Nabucodonosor. Ya no es una estatua, ahora son animales, bestias. Seguimos, versículo 4 de Daniel capítulo 7. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre los pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. La arqueología nos enseña que en las inscripciones halladas en los restos de la antigua Babilonia se han encontrado figuras que tienen que ver con los leones. El animal representativo de Babilonia eran los leones y eso la historia nos lo ha dado a conocer. Todos los países tienen un animal como insignia. Por ejemplo, los Estados Unidos de América, el águila imperial. México igual el águila. Colombia es el cóndor y así sucesivamente. Muchos países, todos los países tienen animales como insignia. Y este animal, el león encontrado, o que Daniel está viendo aquí, representa al imperio babilónico, que está considerado en la Biblia como el primer gran imperio. Seguimos. Versículo 5 de Daniel capítulo 7. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. Y este es el animal, este oso, es el animal que representa al imperio medo-persa, que fue el imperio que conquistó a Babilonia. Se levantaba más de un lado que del otro, porque los persas eran más fuertes militarmente hablando que los medos. Por eso está considerado este animal así. Los persas era la parte que más se levantaba por la fuerza que ellos tenían de militarmente hablando. Las 3 costillas de que habla la Biblia, que tenía el oso en la boca, fueron 3 reinos que ellos conquistaron antes de conquistar Babilonia. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cuáles son esos reinos? Es importante que lo sepamos. Seguimos. Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto seguí mirando y he aquí otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Este es un animal muy rápido. De hecho, dicen que el leopardo es el animal más veloz de la naturaleza. Esto representa al imperio griego, que fue el imperio que conquistó a los medos y a los persas. Las 4 cabezas de este animal bien extraño representan 4 generales que heredaron el imperio después de la muerte de Alejandro Magno, que fue su figura militar más representativa. Entre otras cosas, Alejandro Magno murió muy joven, a los 33 años, y él no había hecho arreglos para que el imperio quedara en manos de una persona. Entonces, cuando él muere, se suscitaron luchas internas por 20 años para que estos 4 generales finalmente se partieran el territorio conquistado. Así que estamos hablando de los griegos que conquistaron a los medos y a los persas. Luego dice Daniel capítulo 7, versículo 7.
Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Este animal sí es bien extraño. Tan extraño que Daniel no pudo encontrar un animal representativo, válgame la redundancia, en la naturaleza para hacer una comparación como los anteriores 3 imperios. Es una bestia espantosa y terrible. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar. Este es el cuarto imperio. Y este cuarto imperio es el imperio de Roma. Es el imperio más longevo de los 4 que gobernaron el mundo durante 1600 años. Todo tiene su explicación y está basado en hechos históricos y bíblicos comprobables. En el lenguaje profético, como hemos podido ver, Dios usa figuras o metáforas para ser interpretadas por los estudiosos de la Biblia. Y en este capítulo 7, Daniel sueña con estas 4 bestias. Y aquí Dios lo que quiere darnos es una mayor información de lo que nos dio en el anterior sueño, que fue el de Nabucodonosor. Dios lo que quiere decirnos aquí es, las 4 bestias son estas, van a gobernar con este tiempo, sobre esta gente, y esto es lo que va a suceder con estos 4 imperios en sus tiempos de gobierno. Daniel capítulo 7, sigamos avanzando, versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Aquí lo que podemos ver es que el sueño de Daniel tiene que ver con 4 imperios, pero también entra a ser parte de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, escatológicamente hablando. Porque aquí, como un hijo de hombre que se acercó a un anciano, es representativo de Jesucristo el Hijo y el Padre de la gloria. Eso es lo que se refiere. Versículo 17, Daniel capítulo 7. Estas bestias enormes, que son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Bien, ya tenemos aquí el panorama mucho más claro. Las bestias representan 4 reyes o 4 imperios o 4 reinos. Cada uno tuvo un personaje principal. Las bestias, ¿qué hacían? Subían. Significa que es un proceso que viven para levantarse hasta convertirse en reino. Bien, ¿por qué explico esto? Porque la figura del anticristo que vamos a empezar a ver ya durante este capítulo, también se toma un tiempo para darse a conocer. No surge así de la noche a la mañana, como dicen los futuristas, que le aparecerá en un momento dado ya. No, el espíritu del anticristo siempre ha existido, siempre ha estado. Lo que pasa es que no lo hemos conocido, no sabemos cómo funciona, pero usted y yo lo vamos a aprender en esta serie de escatología. El anticristo futuro, que es lo que hoy en día cree la iglesia, dice que aparecerá de la noche a la mañana, dicen los futuristas. Toda la iglesia cristiana en este momento cree en el anticristo futuro, un anticristo que va a aparecer de repente, que va a hacer un pacto con Israel, que va a construir un templo donde siempre ha existido el templo, que destruyeron en el año 70 después de Cristo, que durante 7 años va a gobernar, que al cabo de 3 años y medio va a romper el pacto, y que después de 3 años y medio vendrá lo que se llama la gran tribulación. No es así. Y usted se va a dar cuenta por la Biblia. Nos han goleado con esa historia y se va a dar cuenta de dónde viene. Yo le voy a enseñar de dónde viene esa historia y por qué nos han goleado de la manera como nos han goleado. Eso no es lo que dice la Biblia. Wow, vamos a aprender de una manera maravillosa. Seguimos. Volvemos a Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre sus pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿A qué se refiere aquí? Al imperio babilónico que gobernó el mundo conocido entre el 605 y el 539 antes de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos, Daniel capítulo 7, versículo 5.
Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Está hablando aquí de los medos y los persas, que gobernaron el mundo entre el 539 y el 331 antes de la era cristiana. ¿Quién fue Ciro? La pregunta. Porque la Biblia nos enseña que Ciro era el personaje más preponderante de los medos y los persas. Isaías capítulo 45, versículos 1 y 2. Vamos a volverlo a leer, ya en alguno de nuestros anteriores capítulos lo leímos. Dice: así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones, y para desatar lomos de reyes, y para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti, versículo 2, y allanaré los lugares escabrosos, romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. 300 años aproximadamente antes de Ciro, ya la Biblia hablaba de que él iba a conquistar Babilonia a través de esta profecía de Isaías 45. Cuando los judíos que estaban cautivos, porque Ciro encontró a los judíos cautivos por Nabucodonosor, que se los había llevado, cuando los judíos le mostraron a Ciro que la Biblia hablaba de él, que él iba a conquistar Babilonia y que sería parte del regreso de los hebreos a Jerusalén, él se espantó. Nunca pensó que la Biblia hablara de él. Y efectivamente Isaías 45, 1 al 2 y 2 dice que Ciro Dios lo había escogido como un ungido para derribar puertas, para quitar puertas. Todo esto fue lo que pasó. Yo no tengo mucho tiempo para explicar todo esto. En mi libro que próximamente vamos a sacar, está todo bien explicado. Pero Ciro conquistó Babilonia sin disparar una flecha. Sencillamente las puertas de hierro, grandísimas, pesadas puertas, se fueron abriendo lentamente y Ciro entró a la ciudad de Babilonia y la conquistó sin matar a una persona, sin disparar una flecha. ¿Por qué? Dios lo había dicho así a través del profeta Isaías.